el aire, estamos en el aire. 28 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Ya está entrando al estudio Pablo Jauch, que es uno de los candidatos a intendente de Rosario. El sábado comentábamos que... ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿qué te gustó? Bien, muy bien. El sábado comentábamos que había por ahí una encuesta que te daba con muy buena imagen, como que parecía el que tenía mejor imagen. Eso te agrande, no quiere decir el más votado. No, obviamente. Pero algo debe haber, ¿no? Siempre es bueno, sobre todo cuando la encuesta no es propia, claro. Que dé bien. Pero hay una frase de Shimon Peres que es bastante, digamos, hay que repetirla bastante, que dice que las encuestas son como el perfume, se huelen pero no se toman. Se huelen pero no se toman. Pues es que antes de hablar un poco de la ciudad y de la candidatura y de las PASO, estábamos reflexionando al principio, vos sos una persona joven, pero a su vez llevas mucho tiempo en la política. Empezaste muy joven, si mal no recuerdo, fuiste presidente de la Federación Universitaria, y ahora es como que está pasando algo raro, ¿no?, en la política, en el mundo, pero también en la Argentina, que es esto que yo lo escuché a los chilenos por primera vez hablar de la desintermediación de la política que provocan las redes sociales, los medios de comunicación. Entonces de repente una imagen, un mensaje, vale más que un gran curso político y hasta de un programa, ¿no? Y por eso irrumpe gente nueva. A mí me parece que rompa gente nueva. Pero vos sentís esto, vos que sos joven, pero sos antiguo de la política, ¿no? Es un desafío. Que gente buena, nueva, está bueno porque obliga también a quienes llevamos muy con esto a mejorarte, porque genera el desafío como enojo con la política, que gente no, por cuestiones que a lo mejor son novedosas, pero después habrá que verlas en marcha, tenés que hacer un doble esfuerzo vos, ¿no? Explicar. Y la política en eso también tiene que mejorar. Las reelecciones, los espacios de tiempo en el cual vos no estás en una función pública que haces, la forma en la que vos te preparás también, porque yo creo que a nivel de opción, si hay alguien que dedicado a la política, alguien pueden ser muchos, está preparado y demuestra esa preparación y la gente no tiene dudas sobre su trayectoria, normalmente prefiere eso. Pero bueno, hay momentos en que también si esa oferta no está, se busca otra alternativa, ¿no? Normalmente en momentos de crisis o de recambio o de juego. A mí no me parece que es un juego natural, la política debe ser abierta, lo que sí uno siempre discute, después una vez que vos te involucrás en la función pública, tiene una exigencia de preparación, de dedicación que hay que afrontarla, digamos, ¿no? Y a veces eso se da, a veces no, pero eso después ya forma parte también de lo que la propia gente juzga a la hora de elegir. Yo creo que, Gerardo, nosotros estamos viviendo un beneficio, aunque no se note, de lo que es la continuidad democrática. La continuidad democrática muestra fenómenos que son naturales, de cambio, de idas, de vueltas, de momentos de mayor enojo, momentos de mayor expectativa, pero más naturales. Como siempre, el fervor democrático a lo mejor cuando yo empecé, 84, 85, era... Uno lo puede mirar con nostalgia, es decir, había millones de personas en un acto, además de que cambió porque la forma de comunicación cambió, también es lógico que haya mayor naturalidad y no siempre el fervor es una sensación que es positiva, a veces porque venís de algo muy malo y se da, pero la lógica debiera ser una política más normal, de más contacto directo, de mayor debate, de mayor equilibrio. Sí, ahora yo también participé activamente en esa época, de hecho milité en política. No había joven que no militaba en política, había como un entusiasmo enorme por la vuelta a la democracia después de esos años tan oscuros que vivió la Argentina, desde luego en la dictadura militar especialmente, pero también antes, ¿no? Ya venía mal la cosa, ¿no? Y después de todo ese periodo tan oscuro, cuando vuelve la democracia era impresionante verlo, ¿cierto? Los movimientos juveniles, era impresionante, todos los partidos, ¿no? El radicalismo, que un poco lideraba, el peronismo, pero también, qué sé yo, la UCD, el Partido Intransigente, los grupos, era una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, vos decís, por suerte, la democracia está muy consolidada en Argentina, a pesar de algunas situaciones institucionales muy graves que han pasado últimamente. Ahora, hay como también una asignatura pendiente si uno mira comparativamente con otros países que llegaron a
la democracia en América Latina en la misma época en términos económicos y sociales, ¿no? Ni hablar. No, eso ni hablar, las deudas, cuando en ese fervor uno se imaginaba. Claro, 30 años después uno pensaba que... Había un entusiasmo, digamos, por el futuro de la Argentina sí, enorme, ¿no? Yo lo que creo también es que la Argentina tiene una devoción a veces por los entusiasmos, por las desmesuras que genera un problema en el largo plazo, o en la mirada de largo plazo. Y eso se ha dado en varios ciclos, y me animaría a decirte que a veces los peores errores en el país se cometen en los momentos de mayor entusiasmo, de mayor apoyo social. Y en el debate político de América Latina pasa lo mismo también. En los países que han logrado a lo mejor cierta estabilidad, mucha más estabilidad, mucho más matiz en el debate, y eso no implica resignar ninguna posición, porque ha habido posiciones ideológicas duras, pero con mucho más matiz en el debate han logrado una línea más estable de desarrollo. ¿No? Sí, más aburrido, pero se desarrollan más. Sí, ¿no? sí. ¿Acaso esos picos de entusiasmo después son seguidos por grandes Pico de presión. valles de depresión? Acá ¿no? hubo debate, yo siempre digo, el debate sobre el rol del Estado en determinadas cuestiones. Siempre fue de máxima. Claro. Nunca tuvo matiz. Para darte un ejemplo de algo que podríamos tener la misma visión o diferente visión, pero digo, son temas que nunca tuvieron matices, vamos muy a los bandazos. Entonces, si la ola viene para un lado, se lleva puesto todo, después vuelve brutalmente para el otro lado. ¿Y no notás que generacionalmente, a ver, no sé si es muy preciso hablar de nueva política o vieja política, pero por ahí el oyente nos entiende, ¿no notás que generacionalmente los referentes más jóvenes están más, de los márgenes están más acotados? Digo, no hay tanta postura extrema, como que hay más posibilidad de puntos de consenso. Yo lo que creo, eso no es necesariamente una cuestión de edad, pero sí creo que hay experiencias distintas. Entonces, mi generación, yo empecé a participar en la escuela secundaria, 85. Toda mi vida política la pude hacer bajo periodos democráticos, ganando, perdiendo, discutiendo mucho, a veces más apasionadamente, a veces menos, pero siempre vos sabiendo que había una regla, que primero que cada 2 años te sometías, o bueno, en algún ámbito cada año, a una elección, donde tenías que aceptar lo que la gente elija, y a un diálogo con las otras fuerzas, en el debate político, en mi caso en las experiencias legislativas que tuve, acordar con el otro, no necesariamente porque piense igual que vos, sino porque en definitiva si no suma cero. Esa lógica es la primer generación en la historia del país que la pudo vivir. Yo nunca he sufrido, he perdido elecciones, pero nunca tuve ni que exiliarme ni que estar preso. Eso yo sí creo que empieza a imperar en la Argentina. En eso, a lo mejor peco de excesiva benista, pero eso sí creo que empieza a ser una lógica que funciona, donde vos te acostumbraste en el ejercicio democrático a que en definitiva lo peor que te puede pasar es una derrota electoral, y que la lógica del juego hace que en todo caso el reconocer al otro sea parte del juego. Que el otro no sea un enemigo, sino solamente un... No, y eso se nota mucho en gestiones locales, sobre todo. Bueno, el sí, fenómeno donde más se manifiesta claro, es donde, por ejemplo, intendentes de esa generación que tienen una lógica de trabajo que vos notás que es... Y Santa Fe, que ha sido una provincia bastante equilibrada en eso, Sin porque duda. a nivel nacional, la verdad que con el kirchnerismo creo que hubo algunos retrocesos en eso. Desde luego que no se llegó a cosas de gobierno no democrático, pero había el carpetazo, a ustedes le pasó, Sí, en claro. el ARI con Olivera. Es que el kirchnerismo ha hecho una épica a veces de lo contrario, ¿no? En determinados momentos, sobre todo en momentos donde ha estado en situación mala, ha exacerbado una lógica contraria a la que yo te estoy diciendo. Pero no tengo duda de que eso también es un juego corto, a la larga no tiene mucho sustento. Obviamente la épica te genera momentos a lo mejor de mayor participación juvenil, de mayor polarización. La polarización es un recurso que el kirchnerismo ha usado con mucha, consistencia, pero creo que el ciclo va hacia otro lado, en eso no tengo dudas, con los límites que hay que poner. Mira, Santa Fe, Gerardo, ¿por qué es mejor Santa Fe? Y un poco lo que decías vos. Para mí porque tiene una cláusula muy sabia de no reelección. Totalmente. No es casual que Santa Fe y Mendoza sean las dos provincias argentinas que mayor alternancia política han tenido, cambios en las mayorías de las cámaras, cierto nivel de debate político más razonable, porque bueno, los mecanismos institucionales juegan a que vos tengas que respetar esa regla. Y yo en eso creo que ha funcionado bien. Si vos mirás otras provincias, tenés gobernadores de 20 años
cómo haces para ahí plantear que hay un juego distinto. Una cosita respecto a esto y después vamos a la ciudad, que en Estados Unidos, que les gusta medir todo, han hecho como un ranking histórico de los estados que mejor funcionan, y son donde no hay reelección o está acotada, pero además en esos estados donde en general hay gobernador de un partido y la legislatura en manos de otro partido. En el largo plazo parece ser que han descubierto que esa es la fórmula que mejor funciona. Bueno, cuando yo te hablaba esto de los entusiasmos, normalmente yo soy bastante convencido, no sé si de minorías, pero sí de que el equilibrio legislativo es un gran factor para que los ejecutivos tengan que equilibrar más su posición. Y en Santa Fe también ha pasado muchas veces. Te diría en la ciudad también. A mí me tocó distintos periodos, bueno, cuando fui concejal eran cambios de mayoría muy notorios en los 2 años y te obliga a dialogar de una manera y también te enseña la oposición de una manera. Yo, incluso cuando esto lo discutí, bueno, obviamente los kirchneristas te dicen no, porque el kirchnerismo, sus éxitos, digamos, de comillas más grandes que se los atribuye, fue cuando perdió la mayoría en el Congreso. En términos de las políticas sociales, y que la asignación por hijo. Bueno, yo creo que esa también es una lección para dar. Yo tengo una lección para dar. Yo tengo tendencia, pues obviamente tiene que ver con tu filosofía, sí, claro, tengo tendencia a creer en que siempre los mecanismos de equilibrio moderan. Estamos dando la razón a Montesquieu 300 años después. Bueno, eso está. Vamos a la ciudad. Estás compitiendo en una situación que debe ser compleja, porque de un lado vos estás en el frente progresista, decís, bueno, yo estoy en este frente, formo parte de este espacio, pero por otro lado estás compitiendo, y nada menos que con la intendenta, no con otro candidato. O sea, estoy en el espacio, pero tengo diferencias. Ese sería un poco el esquema. ¿Y cuáles son esas diferencias en todo caso? Bueno, yo creo hay diferencias hacia adentro y sobre la ciudad. Yo creo que la ciudad tiene que entrar en otra etapa. Creo que también es un proceso lógico. 25 años de gestión, han dado muchas cosas muy buenas, pero hoy hay muchos puntos de agotamiento de la gestión. Una gestión que no tiene más respuesta rápida, que no puede resolver a veces cuestiones muy básicas de los servicios esenciales, como cortar un césped o tender una zanja, y que además, a mi entender, tiene... Acá hay un punto central, Gerardo, que es un debate que los rosarinos tenemos que dar, y esto va independientemente del resultado. A mí me encantaría encabezar ese proceso, pero Rosario tiene un problema muy claro, que está ligado a lo mejor su mayor virtud, que es la seguridad y la convivencia. Yo no creo que vos puedas salir de eso sin plantear el problema, y sin, te diría, hasta aprovechar la situación en la que ese problema te pone. Ejemplo, necesitamos auxilio de fuerzas federales, plantearlo. Necesitamos hacer una apelación a que toda la sociedad rosarina empiece a entender que tenemos que fijar ciertos niveles de reglas que no tenemos, aprovecharlo. La dinámica de otras ciudades que han salido de situaciones similares ha sido reconocer el problema y plantearlo. Acá hay todavía un juego de si esto es una estigmatización, no es una realidad, y yo creo, te lo digo, que el Frente Progresista cuando ganó por eso, porque supo enfocar determinados problemas y decir, bueno, este es el camino del cambio que nosotros proponemos. No era un frente que surgió desde el poder, era un frente que surgió desde fuera del poder para intentar cambiar. Hoy el oficialismo dentro del frente tiene una lógica más bien de estar aferrado al poder, a la gestión, al aparato entre comillas, y vos lo ves, ¿no? Yo digo gráficamente, y no es chicana, creo que es toda una demostración, un cuadro de flechitas donde aparece una cara y la flechita viene el otro, y a lo mejor se van intercalando en los lugares. Eso no es el frente, y nosotros eso lo planteamos sabiendo que siempre es más difícil. El CIPEC tiene un trabajo muy interesante, que es un tema para mí muy lindo de estudiar en Argentina, que es la repitencia electoral. Y la repitencia electoral tiene que ver con que las reglas de acá favorecen mucho a los oficialismos, pero cuando hay momentos de cambio también eso arrasa con todo, y yo creo que Rosario está en un momento así. Hay, como dicen los españoles, pulso de cambio, ¿no? Sí, sin duda. Y eso, cuando las sociedades tienen eso, importan poco las cosas objetivas. Claro. Cuando la sociedad tiene la necesidad de que las cosas cambien. Seguimos hablando con Pablo Hawking, nos quedan 3 minutos. Pablo, ¿cuál es el mensaje, cuál sería la esencia de la propuesta que le van a presentar al electorado en las PASO el 19 de abril? Que hay que renovar y que hay que afrontar el problema principal, poner sobre la mesa un problema que es el de la seguridad, que tiene soluciones, que
que obviamente depende de todos los niveles del Estado, pero también del municipio. Vos lo que decís es que las autoridades municipales como que están diciendo este problema es un problema que nos viene del orden nacional y que nos están estigmatizando. Y a veces hay un reflejo de negar el problema así. Mirá, Gerardo, vos mirás experiencias en el mundo, del matiz que vos quieras, porque tenés de las neoyorquinas y americanas hasta las colombianas, a las brasileras, con un perfil, con otro perfil, todos han hecho lo mismo. Fijación de reglas, mucha mirada en el territorio, o sea, mucho control territorial de la ciudad y fuerte inversión social en zonas elegidas. Y en infraestructura. Y exactamente, es que la inversión social tiene mucho que ver, en este caso, una inversión más dura, de apertura abrir de calles, poner luces, todo eso, ¿no? De poner en condiciones el servicio público. Bueno, eso tiene mucho que ver con el municipio. Y tiene mucho que ver también hasta con la actitud, más allá de que necesitas leyes a veces. Si una seccional manifiesta a los vecinos, al otro día le aparecen llena de papelitos anónimos amenazando a los vecinos. Yo creo que el intendente tiene que ir a hablar con el comisario. No necesitas una ley. Parate en la puerta de la comisaría con la potencia que te hace el intendente, porque es muy obvia la situación que se está dando 2 días después. Y después hay cuestiones estructurales, como bien vos decías, de cómo planificás y de prioridades. A lo mejor, yo creo que Rosario está bien que haga determinadas obras, pero hoy la prioridad debiera ser, por ejemplo, en algunos barrios conflictivos, abrir. Y por último, el perfil industrial de Rosario, la lógica regional del empleo es muy importante. Los barrios hoy más conflictivos son los barrios que han quedado fuera de la reconversión de la ciudad. Eso no es ni malo ni bueno, digo, es un fenómeno que obliga a mirar cómo atenderlo ahora. Claro, vos marcaste algo muy importante. Si vos en tu familia tenés una situación y de golpe se te enferma un hijo con una enfermedad que te requiere un esfuerzo económico especial, vos reasignás tu presupuesto. Así es. ¿No? Y acá la sanción es que el gobierno municipal sigue igual ante un problema que requeriría un esfuerzo especial. Sí, y una convocatoria y plantearlo, digamos. Yo creo que ese es el principal tema, porque si nosotros perdemos esto, este es el principal, el corazón de esta ciudad es la convivencia. Vos te encontrás por la calle con quien quieras, sin ningún tipo de reparo, sin que nadie se esté cuidando demasiado. Cuando se pierde eso, en una ciudad como Rosario, perdés su mejor condición. La esencia. Muchas gracias por acompañarnos en las PASO y cuando quieras, acá te esperamos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos estamos yendo. La cita es el próximo sábado a las 8 de la mañana aquí en A Fondo, el programa de Fundación Libertad.